Hola, ¿qué tal? Soy Tomás González Corre y como cada martes, martes de Agenda TV, me da un gusto enorme y un placer poderles saludar. Y pues aquí con los temas candentes que son los temas agenda ante la opinión pública. Y sin lugar a dudas, el que está marcando nuevamente uno de los puntos de discusión en la agenda pública nacional aquí en nuestro país tiene que ver con el tema de la corrupción por parte de esta empresa brasileña Odebrecht. Recordemos esta parte en donde el fiscal dedicado a los temas electorales, el fiscal titular de la FEPADE, esta Fiscalía Especializada en contra de los Delitos Electorales, Santiago Nieto, que fue literalmente corrido de la FEPADE por parte de Peña Nieto a través de el interino de la PGR en su momento, pero sin lugar a dudas fue una orden expresa por parte del presidente mexicano Peña Nieto. Entonces, ¿cuál fue el motivo por el cual Santiago Nieto fue corrido de la FEPADE? Simple, andaba investigando el tema de la corrupción por parte de Odebrecht y su injerencia en el proceso electoral de 2012, en donde Enrique Peña Nieto ganó la presidencia de este país. Pues bien, se está dando a conocer lo que se ha denominado como los videos secretos que incriminan a Lozoya, este personaje amigo, muy amigo de Enrique Peña Nieto y justamente el que estaba investigando Santiago Nieto y por el cual él fue corrido de la FEPADE. Hay un video justamente en donde se incrimina a Lozoya por parte de Luis Alberto Meneses, exdirector de Odebrecht en México hasta mediados de este año, quien en 16 de diciembre de 2016, en la sede de la Procuraduría General de la República en el municipio de Guarulhos, en el estado de Sao Paulo, allá en Brasil, se presentó en compañía de sus abogados justamente para narrar qué es lo que pasó en el año 2012 en esta relación entre Odebrecht, el dinero de Odebrecht y el tema de la campaña de Enrique Peña Nieto. ¿Qué les parece si vamos a este video que está causando un verdadero revuelo con motivo de estas declaraciones hechas ante la autoridad correspondiente allá en Brasil? Si producción ya lo tiene listo, pues nos vamos directamente con este video. Obviamente, a gente vai fazer referências pontuais de forma mais esclarecida. Fique à vontade. Perfeito. Bom, dentro do plano de conquista que havia definido para a gestão do México, a partir de 2011, passamos a acompanhar um grande projeto que estava sendo anunciado pelo governo federal e que já havia algumas ações em andamento. No caso, me referindo à nova refinaria do estado de Idalgo. Comentei com o Emílio Lozoya que tínhamos interesse nesse projeto de grande porte no estado de Idalgo, referente à implantação da refinaria, que envolveria múltiplos contratos. Me reuni com ele, eu me lembro, no restaurante do Hotel Four Seasons, comentei de nossa estratégia para posicionamento neste grande projeto, que se executaria no estado de Idalgo, e ele, ao perceber que o projeto era de nosso interesse na região de Idalgo, como sempre, recomendou associarmos ao empresário local, nesse caso, que complementava as capacitações, era uma empresa da especialidade em instalações industriais, chamada Tapia Construções, e nos apresentou ao empresário, o dono, o diretor-geral dessa empresa, Juan Carlos Tapia.
Então, essa indicação do Emílio Lozoya, mais uma vez, se mostrou adequada a nós nos reunirmos com o Juan Carlos. Aí não ficou só limitada à refinaria, mas qualquer obra naquele entorno do estado de Dalma. Já na virada de 2011 a 2012, o governo federal publica o programa anual, né, plurianual, mas com a prioridade em 2012, e confirma nesse plano a implantação da nova refinaria. O ano de 2012 também se caracteriza pelo ano de eleições federais, né, eleições para presidente. E junto com esse processo, o Emílio Lozoya ganha espaço no que seria um comitê de campanha, passando a ter a responsabilidade das questões relacionadas com a política externa. Então, ele ocupa, nesse momento, aí eu estou falando do primeiro trimestre de 2012, uma posição de destaque em ser membro efetivo do comitê de campanha. E nós tínhamos relação com ele desde 2009. Ele sempre nos apoiava para formular nossos planos, orientar e apresentar empresas e empresários que poderiam complementar. Então, nesse processo, ele, posicionado no comitê de campanha, me coloca que para ele seria muito importante contribuir, a título, inclusive, de toda a atenção que ele havia dado desde 2009, com algo que ele pudesse se posicionar perante o grupo do comitê. Era a única pessoa que nós conhecíamos, né, nesse processo. Então, eu acho que não houve, de nossa parte, um reconhecimento pelo que se havia nos dado de contribuição nos nossos planos, mas sim uma visão de futuro. Então, na época, eu considerei que, por ele estar integrando uma equipe de um candidato, de um partido que liderava as pesquisas, a minha decisão foi investir e materializar algo que vinha ocorrendo nos últimos anos, mas não pelo que foi o que se passou, principalmente para nos posicionar numa eventual vitória e num eventual posicionamento dele no futuro governo. Foi uma aposta que nós fizemos. Ele solicitou um reconhecimento de 5 milhões, já numa escala mais elevada. Eu consultei meu líder, como sempre, indicando o potencial que poderia representar uma relação de confiança mais estreita e mais profissional, e sugeri a meu líder que aprovássemos um montante de 4 milhões para reconhecê-lo nessa atividade que ele estava desempenhando. E assim o fizemos. Nos reunimos em um café ali nas imediações do bairro de Lomas, o Café Globo, e eu avisei que estaríamos dispostos a contribuir com 4 milhões a título de sua, digamos, atenção dedicada nos últimos anos. Ele concordou sem nenhuma contra-ponderação e ficou de nos passar os dados para as transferências através de contas. E assim o fez, em reuniões, imediatamente na semana posterior, aí já no nosso escritório, ele me passou os dados da conta, né, que deveria ser, e dessa vez não eram contas dentro do México, eram contas também fora do país. Tem os dados de colaboração, foram dadas 2 contas, a Latim América e Zacapã. Eu peguei esses dados
e passei para a área nossa de operações, e foram feitos vários transferências, pelo valor e por também checarmos. Pues ahí está este video verdaderamente revelador, escalofriante, el nivel de corrupción en este tema de Odebrecht México, Odebrecht Peña Nieto, Odebrecht Lozoya, quien por cierto obviamente sigue negando esta situación. Y pues bueno, este testimonio está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, en este caso que se le conoce allá como Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción en la historia de América Latina. Es decir, es la mayor investigación sobre el tema de corrupción en todo el continente de en habla hispana. Y pues sin lugar a dudas esto ha tocado incluso al mismísimo expresidente brasileño Inácio Lula da Silva, ¿no? El cual tiene una sentencia por ahí en la cual se le prohíbe ya y finalmente contender para la presidencia nuevamente allá en Brasil, y está en espera de si apela a este resolutivo ya en los tribunales brasileños, pues ver si logra zafarse de este verdadero tsunami de información y de corrupción, el cual nos está llegando acá a nuestro país. Y justamente la gran pregunta que se hace Carmen Aristegui es ¿cuándo en México se va a hacer esta investigación relacionada con Odebrecht y su impacto en la política mexicana y la relación con personajes políticos que van desde el presidente de la República hasta personajes menores? Y justamente ante ello, bueno, tenemos otro video en donde Carmen Aristegui lanza esta pregunta y bueno, desentraña un poco parte del debate que debiera ser en México, el debate puntual sobre la corrupción de este gobierno, el cual no la tiene nada fácil porque vienen las elecciones el próximo año y justamente ese es un tema de corrupción de la elección presidencial pasada. ¿Qué impacto podrá tener esto rumbo a la elección presidencial del próximo año para el PRI, para su candidato, su virtual candidato José Antonio Meade, el cual se le presume como limpio, transparente, impoluto, honrado, personaje de trabajo solamente y cero actos de corrupción? Pues yo creo que le puede impactar mucho y verdaderamente mucho a nivel de que puede poner en capilla justamente su aspiración presidencial del próximo año. Pero vamos con este video de Carmen Aristegui, donde hace esta pregunta sobre cuándo la investigación sobre Odebrecht en nuestro país. Y el video, pues es un video muy poderoso, es un personaje que está hablando con gran fluidez, con gran conocimiento, digámoslo así, de lo que en México ha ocurrido en los últimos años en relación a estos personajes y explicando y describiendo finalmente cómo es que tuvieron desde 2009 una estrecha relación con Emilio Lozoya. Llama la atención, Sebastián, esta expresión que utiliza de Meneses, que es que Lozoya les mantenía relación con ellos y les presentaba empresas y empresarios complementarios, que es una expresión muy interesante, que después se repite esa expresión de empresario complementario cuando se refiere a Juan Carlos Tapia, un personaje del cual Juan Omar Fierro de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales ha informado muy ampliamente y que esta mañana le pediremos que más adelante volvamos a referirnos a Juan Carlos Tapia, que fue precisamente la figura que se mencionó cuando se estaba hablando de la nueva refinería de Hidalgo.
presentar empresas y empresarios complementarios, ya nos sugiere muchísimas cosas en relación al tipo de situaciones que se han vivido en México en este circuito de cosas. Así que dejamos este video que nos proporciona Quinto Elemento. Es un video editado, hay que decirlo. Quinto Elemento realizó la edición de un interrogatorio mucho más largo. Tengo noticia, pero se lo confirmaré más tarde. Tengo noticia de que Quinto Elemento subirá la versión completa en algún momento en su propio portal Quinto Elemento, y los documentos que permite que Aristegui Noticias proporcione a su público son de enorme importancia, porque efectivamente empatan perfectamente con lo que está narrando el señor de Meneses en esta declaración, volvemos a decir, juramentada en un proceso judicial abierto y que tiene esa repercusión de carácter legal. Vamos a ver qué sucede en México con estos nuevos elementos revelados periodísticamente hablando, cuando hay una investigación abierta en la Procuraduría General de la República con el caso Odebrecht. El anterior procurador, el doctor Raúl Cervantes, dijo a legisladores que había dejado concluida la investigación. No sabemos qué significa eso y en dónde estamos parados con la investigación del caso Odebrecht. Y en el caso de la FEPADE, que tenía un fiscal que fue destituido, y que fue destituido en el marco de haber revelado que estaba haciendo investigación del caso Odebrecht por posibles vinculaciones del caso Odebrecht con asuntos electorales, que era su tema, y que aquí nos tendremos que preguntar si esto se traduce en una eventual participación, ni más ni menos que en la campaña político-electoral de Enrique Peña Nieto. Los elementos conducen a pensar que así es, por el personaje, por la dinámica de actuación de Odebrecht, documentada multinacionalmente en esta materia de acercarse a figuras de la política, prestar apoyos económicos, sobornos o propinas, y después cobrar con contratos o facilitamiento de contratos. Esa es la dinámica madre de lo que Odebrecht y las empresas de Lavallato han hecho en los últimos años, y es precisamente el corazón de la investigación multinacional. En México, pues estamos a la espera de que quienes llevan a cabo las investigaciones nos informen en qué van y si hubo o no recursos económicos de una empresa como Odebrecht en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Eso es lo que esperaríamos nos digan algún día como parte de una investigación que, en consonancia con las investigaciones internacionales, pues haría parte de uno de los grandes casos de corrupción a nivel regional. Hablando del tema Odebrecht, esta mañana y esta tarde nos damos a la tarea de revisar las informaciones internacionales, y sabemos ahora, y le compartimos la información, que un juez en Perú pues ha determinado una orden de 18 meses de prisión en contra de José Graña Miró Quesada, presidente del grupo Graña y Montero, y otros 4 empresarios que son de los principales constructores de Perú. Estamos viendo la imagen del País Online, que da cuenta de cómo un juez dictó este lunes una orden de 18 meses de prisión preventiva contra 5 empresarios peruanos asociados a la constructora brasileña Odebrecht en el segundo y tercer tramo de la carretera interoceánica sur. Entre ellos, como digo, está José Graña Miró Quesada, quien fue durante décadas el presidente del directorio de Graña y Montero, la principal firma constructora de Perú, hasta que renunció en febrero. Es además el accionista mayoritario del grupo El Comercio. El juez fijó el arresto domiciliario de uno de los directivos internado en una clínica por un cáncer. Así que pues ahí está esta información. El País está citando al fiscal Hamilton Castro, que la mañana del domingo, ahora se está recuperando esta información en el País, la mañana del domingo, Hamilton Castro, al pedir al juez la prisión preventiva de 5 empresarios de las más grandes constructoras peruanas que formaron consorcio con Odebrecht, que el Perú será testigo de si el sistema de impartición de justicia trata con la misma vara a todos los ciudadanos en el país. Pues haciendo referencia a lo poderosos de estos empresarios que han sido señalados por actos de corrupción con Odebrecht y que ahora son pues sujetos de esta prisión preventiva por 18 meses por esta historia de Odebrecht. Esto, vuelvo a decir,
por un juez que dio esta orden en relación a este tema en Perú. Y ya sé que van a decir, ¿y en México? Tic-tac, un día de estos. Y el video, pues es un video muy poderoso. Es un personaje que está hablando con gran fluidez. Pues ahí está este video complementario con esta periodista mexicana Carmen Aristegui. Sin lugar a dudas que es un tema que pone a temblar al sistema político mexicano. Yo creo que el apresurarse en el despido, como comentábamos al arranque del programa, de Santiago Nieto de la FEPADE, les está quitando el control por completo de este tema, y los golpes, el impacto, este meteorito informativo en materia de corrupción de esta empresa brasileña viene desde el exterior. La gran pregunta es si este meteorito será capaz de matar, lo digo de manera simbólica, a los dinosaurios del PRI. Estos dinosaurios que los vimos operar en el Estado de México con toda una maquinaria de corrupción en la compra-venta de votos, en la manipulación electoral, empresas moviéndose a favor del candidato del PRI, Alfredo del Mazo, en donde, pues bueno, literalmente fue una movilización de recursos financieros enorme, verdaderamente enorme, para tratar de hacer ganar al candidato del PRI en contra de su más cercana competidora, la maestra Delfina, candidata en ese entonces de Morena. Pues bien, este meteorito, reitero, no sabemos si tenga la capacidad de aniquilar políticamente a los dinosaurios del PRI rumbo a la elección presidencial del próximo año. No sé cómo vaya el candidato virtual del PRI para el próximo año, José Antonio Meade, a resolver esta situación. Vamos a ver si le da su prestigio personal para resolver este tema de la corrupción. Este tema va a ser un tema central, sin lugar a dudas, de las campañas políticos electorales del próximo año. Y pues bueno, da mucho de qué hablar. Y bueno, también sabemos que esta empresa, bueno, también tiene su presencia y su impacto en Veracruz. Vamos a ver hasta dónde llega esta información, hasta dónde llega este tsunami, hasta dónde llega este meteorito informativo, y si logra derribar las aspiraciones de José Antonio Meade el próximo año en materia electoral. Vamos a una pequeña pausa, regresamos, no se nos vaya, recuerde que estamos en Agenda TV. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Si lo que buscas es diversión y pasar un buen rato, en Casa San Carlos te estamos esperando. Disfruta de los mejores eventos, música y karaoke solo en Casa San Carlos. Te esperamos en Araucaria 79, Colonia Inmecafé, en Jalapa, Veracruz. O reserva al 237-4110. Casa San Carlos, el lugar de los amigos. Esto es Links de Sociedad 3.0.
el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @Sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando y les recordamos la invitación para que nos dé un seguimiento en nuestro canal de YouTube de Sociedad 3.0 para que cada que se suba un video aquí en Sociedad 3.0, pues usted tenga la alerta de que hay un nuevo video de los distintos programas y producción que se está generando aquí en nuestro medio de comunicación Sociedad 3.0. De la misma forma, le recordamos nuestra programación, La Conjura, los lunes 8 de la noche, Agenda TV aquí 8 de la noche los martes, los miércoles tenemos Marcaje, los jueves Arena Política y Jalapeando, los viernes Círculo Rojo de Periodismo Veracruzano y Links de Sociedad 3.0. Bien, pues ojalá y nos visiten, nos acompañen en los programas y también nos den like en nuestras páginas de Facebook en Sociedad 3.0 y Agenda MX, y pues ahí estaremos con información, análisis, comentarios y discusiones de los asuntos públicos que a todos y a todas nos afecta. Y hablando de temas que nos afectan, y vaya que nos afecta, tiene que ver con este tema que fue aprobado recientemente por la Cámara de Diputados a nivel federal y que es la llamada Ley de Seguridad Interior en nuestro país. Esta ley que ha sido rechazada por distintos especialistas, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos de oposición, pues bueno, fue votada a favor, reitero, en la Cámara de Diputados con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones. Esta aprobación fue en lo general, lo que es la Ley de Seguridad Interior, la cual regula la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y que en los términos en que los impulsó, dice esta nota de Animal Político, es rechazada por organizaciones ciudadanas y partidos de la oposición al señalarse que se estaría militarizando a nuestro país. Y ese es un tema, una discusión que no es de ahorita, ya tiene muchos años debatiéndose entre qué hacer ante un fenómeno como el del crimen organizado que prácticamente se ha adueñado de buena porción de territorios a lo largo y ancho del país. ¿Por qué este debate? Bueno, este debate se ha venido dando porque en el tema de la seguridad pública estaba muy claro que le corresponde a las policías federal, estatal o municipal, lo que se conoce como la seguridad pública. Los temas de seguridad nacional le corresponden fundamentalmente a las Fuerzas Armadas, Ejército Mexicano, la Fuerza Armada Mexicana y la Fuerza, lo que son los marinos, ¿no? La Marina Mexicana. Pues bien, digamos que estaban estos dos grandes bloques, la seguridad pública, las policías y la seguridad nacional a través de las fuerzas militares. Con la irrupción del fenómeno del crimen organizado, reitero que se ha adueñado de grandes porciones de territorio en nuestro país y que aquí en el mismísimo Veracruz, pues como una verdadera pesadilla hemos venido sufriendo el embate de la inseguridad a lo largo y ancho del estado, desde Pánuco hasta las Chuapas, en donde
prácticamente todos los días hay hechos de violencia, secuestros, asesinatos y bueno, muchísimas cosas que usted y yo vemos todos los días en las noticias, en las redes sociales, y que bueno, nos ha robado también la tranquilidad y la seguridad para vivir, para transitar, para salir simplemente a la calle. Pues bien, en función de eso, Felipe Calderón, recordemos, en su gobierno de 2006 al 2012, pues literalmente saca de sus cuarteles a los militares, ¿sí? Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército Mexicano. Es decir, a los llamados verdes, ¿no? Para que tengamos claridad cuáles son y cuáles son otros. Sin un sustento jurídico. Es decir, que los saca de los cuarteles ante la forma en que la delincuencia organizada había rebasado literalmente a los cuerpos de seguridad pública, es decir, a las policías, las que estaban diseñadas para, en teoría, a prevenir, atacar, cuidarnos de la llamada delincuencia común. Ya saben, el raterillo de la esquina, el que se roba los tapones de los carros, el que se roba la tiendita, los frutis y los pingüinos, como decía el clásico de Javier Duarte de Ochoa. Entonces, esa digamos que era la labor, o es la labor de seguridad pública de los cuerpos policíacos. Pues bien, en la medida en que la inseguridad va evolucionando a los niveles como ya los conocemos y los padecemos en nuestro país y en nuestro estado de Veracruz, pues había que buscar un punto intermedio. Como no se tenía, entonces Felipe Calderón saca a los militares de los cuarteles y los involucra justamente en la lucha contra el crimen organizado sin tener un respaldo jurídico. Es decir, que los militares de manera ilegal en términos jurídicos, en términos constitucionales, asumieron responsabilidades para las cuales no están entrenados ni entrenadas. ¿Por qué? Porque recordemos, su papel fundamental es el de la seguridad nacional. ¿A qué se refiere la seguridad nacional? Se refiere a que hubiese ataques de algún país agresor, un intento de invasión, un intento de alguna otra fuerza militar se metiera a nuestro país. Bueno, pues esa es la labor de contención y de defensa de los militares, por eso la defensa nacional, por eso el tema de la seguridad nacional. Pues bien, se hizo un intento para darle cabida o un espacio a la defensa de la delincuencia organizada a través de la Policía Federal. No ha funcionado y pues es como ahora se dio este debate de esta ley de seguridad interior, en donde ahora sí están tratando de darle un soporte jurídico a los militares para que puedan realizar actividades de seguridad en el interior, sobre todo y fundamentalmente de los grupos criminales que están asolando a la población. El problema radica justamente en que le están dando demasiadas capacidades jurídicas a los militares y hay quienes están diciendo que hay que tener mucho cuidado con esta militarización. Y para ello queremos compartirles un video en donde hay una reflexión al respecto por parte de Alejandro Madrazo, un académico que reflexiona sobre qué es la ley de seguridad interior y que para ello se lo vamos a compartir en este momento. En 2008, cuando el Congreso revisó el marco constitucional para tanto el proceso penal como el combate a la delincuencia organizada, estableció dos sistemas paralelos, uno basado en la transparencia, que es el de juicios orales que apenas está entrando en vigor,
y otro basado en mayor discrecionalidad de las autoridades. Ahí es donde se incluyó el arraigo y muchas otras restricciones a los derechos fundamentales. En medio de esa bifurcación, en la cual teníamos un derecho penal ordinario y un derecho penal para delincuencia organizada, se estableció una reforma en el artículo 21 constitucional de suma importancia. Ahí se dijo explícitamente que la seguridad pública tenía que estar a cargo exclusivamente de órganos civiles. O sea, las Fuerzas Armadas ya no pueden realizar labores de seguridad pública conforme lo dice nuestra Constitución, ni siquiera auxiliarmente a partir del año 2008. El problema es que el presidente Calderón ignoró ese mandato constitucional y lo mismo ha hecho el presidente Peña. Han mantenido a las Fuerzas Armadas realizando labores de seguridad pública con catastróficos resultados, tanto en términos de seguridad como en términos de violaciones a los derechos humanos. Hoy en día, tras el reclamo del general secretario sobre la necesidad de un marco para que las Fuerzas Armadas hagan lo que llevan haciendo 10 años, el Congreso pretende, con la etiqueta de seguridad interior, hacer como que le está dando un marco jurídico sólido a las Fuerzas Armadas en estas labores de seguridad pública. El problema es que las labores que hacen son de seguridad pública, les llamen de seguridad interior o les pongan la etiqueta que les pongan. Lo que están pretendiendo hacer a la hora de usar la etiqueta de seguridad interior es darle la vuelta a la Constitución, ignorar el mandato del artículo 21 constitucional que dice que la seguridad pública debe ser exclusivamente una función de los cuerpos civiles. Esto es muy peligroso, porque entonces con el juego de las etiquetas lo que estamos haciendo es sentando un precedente para darle la vuelta a la Constitución. Es peligroso porque, por una parte, demerita los mandatos constitucionales expresos y confirma la idea de que la ley no cuenta en este país y que los políticos y la política es lo que deciden que eso es lo que sucede, no el derecho. Eso es grave para la construcción de un Estado de Derecho en largo plazo. Pero es también peligroso porque los resultados de lo que pretenden legislar ya los conocemos. No se trata de una política pública nueva sobre la que vayamos a experimentar. Llevamos 10 años con la seguridad pública militarizada en una buena parte del país. Durante esos 10 años, ni las Fuerzas Armadas ni el Ejecutivo Federal han rendido cuentas claras. No le rinden cuentas claras ni al Congreso ni a la ciudadanía, es más, ni siquiera a la Secretaría de Hacienda de cómo se ejerce ese gasto en seguridad pública que es cada vez más grande. En vez de construir policías, en vez de invertir nuestros recursos en construir mejores policías, hemos invertido recursos en acrecentar nuestras Fuerzas Armadas. Y hoy en día, la ley, el riesgo que representa, es que renunciemos de plano a tener policías decentes y utilicemos a las Fuerzas Armadas como sustituto de las policías y de las procuradurías. Eso es delicado porque las Fuerzas Armadas no están entrenadas para hacer labores de policía. No tienen por qué cargar con la responsabilidad de la seguridad pública. No tienen por qué cargar con el desgaste institucional que eso implica. Es imposible pedirle a las Fuerzas Armadas que realicen labores que tendrían que hacer policías en cada ciudad, en cada municipio. Entonces estamos desgastando a nuestras Fuerzas Armadas. Estamos dejando de invertir recursos en construir unas policías que le urgen a este país y estamos avalando una política pública que ha sido desastrosa. Hoy en día sabemos, gracias a la información que se ha podido obtener y los análisis estadísticos serios que hemos construido en el CIDE, que el movilizar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Federales en los operativos conjuntos, ha provocado el incremento en homicidios. O sea, ya estamos hablando de un fenómeno de causalidad entre el despliegue de los operativos conjuntos y el crecimiento de los homicidios a nivel municipal. Esto es muy delicado. La política no nos ha dado mayor seguridad. Lo que sí nos ha dado es tortura. Se han normalizado las prácticas como los toques eléctricos, como la asfixia, otras prácticas de maltrato a las personas que se detienen. Cada vez hay menos averiguaciones previas, a pesar de que hay más homicidios. Cada vez hay menos credibilidad y más desgaste de nuestras instituciones. Lo que pretenden hoy en día, al darle la vuelta a la Constitución, reetiquetando las funciones de seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas y llamándoles seguridad interior, es un engaño. Y además es un engaño que nos va a salir aún más costoso de lo que ya nos ha costado 10 años de guerra, que no nos han dado mayor seguridad y sí nos han dado mayor violencia, mayor abuso y mayor desconfianza en nuestras instituciones. Es muy delicado lo que está a punto de decidirse, no porque no esté sucediendo y no porque no haya sucedido. Esto es lo que ha sucedido durante los últimos 10 años y es lo que está sucediendo hoy en día en el país. Es delicado porque implica la renuncia del gobierno civil a cumplir su tarea fundamental,
y la entrega de una función que la Constitución nos dice que debe de estar a cargo de un mando civil a las Fuerzas Armadas. Si la situación es tan extraordinaria que requiere desplazar a las fuerzas civiles con las Fuerzas Armadas, tendrían que reconocerlo así los políticos y declarar un estado de emergencia, suspender algunas de las garantías y activar las alarmas nacionales e internacionales que eso implica. Los políticos hoy quieren ahorrarse el costo, pero tener las herramientas para poder usar la fuerza en forma indiscriminada contra la población. Porque hay que decirlo, el problema no está en si se regula o no se regula. Tenemos que buscar una solución. El problema está en cómo pretenden regularlo. Y el texto de las iniciativas de ley, por lo menos las del diputado Camacho y las del senador Gil, autorizan con supuestos muy amplios al uso de la fuerza pública, incluso la letal, para una multiplicidad de escenarios que francamente no deberían de estar en la ley. Textualmente, las leyes dicen que se puede utilizar la fuerza contra la resistencia no agresiva. Este es un riesgo real, tangible y explícito de que se utilice a la fuerza pública no para contener a la delincuencia, sino para reprimir la protesta social. Estamos a punto de construir un marco legal para un Estado realmente represivo. Y eso debe de preocuparnos a todas y a todos. Bien, pues ahí está esta explicación por parte de Alejandro Madrazo sobre qué es la Ley de Seguridad Interior. Y pues sin lugar a dudas que son temas que se deben de comentar, discutir y debatir. Esta ley aprobada por la Cámara de Diputados pues pasará en breve a la Cámara de Senadores para ser discutido justamente allá, y si procede la aprobación, pues eso justamente es lo que tendremos. Pero miren ustedes, esto no se queda solamente en la reflexión, en la crítica o en el debate de las personas como el académico que acabamos de presentar o las organizaciones de la sociedad civil. No. Este tema ya escaló a nivel internacional de manera tal que la mismísima Organización de las Naciones Unidas, conocido por todas y todos como la ONU, pues ha dado a conocer 14 puntos de esta ley de seguridad interior que le preocupan, y que le preocupan de manera tal que ha enviado un documento a lo que es la Cámara de Senadores de nuestro país, justamente para evitar que sea aprobada en esa Cámara en las condiciones, en la forma que fue aprobada por los diputados. Y le voy a dar lectura a parte de este documento que envía la ONU a los senadores. Está fechado con el 4 de diciembre de 2017, es decir, el día lunes, el día de ayer. Fue enviado y dice así: estimada senador, senadora, tengo el honor de dirigirme a usted en mi calidad de representante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco del acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos relativo al establecimiento de una oficina en México. La presente comunicación, dice esta carta, se relaciona con la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior aprobada en la Cámara de Diputados el pasado jueves 30 de noviembre y turnada a la Cámara de Senadores. Al respecto, la ONU, en el área de los derechos humanos, expresa su profunda preocupación por el contenido de la referida minuta. En diversos espacios públicos, incluido el Senado de la República, la ONU Derechos Humanos ha declarado la inconveniencia de emitir una ley como la que se propone, porque, entre otras consideraciones, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos. No aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos
que en materia de seguridad enfrenta el país. Fortalecería el status quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería, dice esta carta de la ONU a los senadores mexicanos, la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos. Junto a estas consideraciones, dice este oficio, se acompaña a la presente comunicación un anexo que contiene algunas observaciones preliminares sobre la minuta, mismo que aspira a contribuir al debate amplio y participativo que es preciso garantizar en el Senado de la República. Dicho anexo se clasifica en los puntos de preocupación en 14 rubros. Y de aquí me salto a la lectura del referido anexo. Aquí ya no será todo, pero sí las partes que consideramos claves justamente de esta comunicación por parte de la ONU del área de los derechos humanos, lo cual sin lugar a dudas ya es un fuerte llamado de atención a, obviamente, al gobierno mexicano y en este caso a los senadores después de la pifia jurídica que cometieron los diputados. Dice este anexo: observaciones preliminares de la ONU Derechos Humanos al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, fechado el 4 de diciembre de 2017. Primera observación: ambigüedad de conceptos, y lo explica así. La ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen, dice el documento, una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria. Conceptos tales como seguridad interior, y esto lo entrecomilla, acciones de seguridad interior, también lo entrecomilla, amenazas a la seguridad interior, también entrecomillado, riesgos a la seguridad interior, entrecomillado también, entre otros, se definen de manera laxa, dice este documento. Algunos otros, como el concepto, entre comillas, actos de resistencia, carecen por completo de definición a pesar de su relevancia. De igual forma, los escenarios que permiten habilitar las acciones previstas, dice este documento, en la ley son demasiado generales y poco precisos, de modo tal que se podrían activar los mecanismos previstos en la ley en una cantidad indeterminada de supuestos. El segundo rubro dice violación al principio de necesidad, y hace la siguiente aclaración sobre este tema este documento enviado por la Organización de las Naciones Unidas al Senado de la República. Dice: la declaratoria de protección a la seguridad interior podrá declararse no solamente cuando se superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, sino también cuando éstas se comprometan, y esto lo entrecomilla, lo que reduce el umbral indispensable para su emisión. Eso en el artículo 11, fracción primera. Asimismo, sobre este principio de violación al principio de necesidad, se podrán llevar a cabo acciones de seguridad interior ante la mera existencia de riesgos de seguridad interior, artículo 4, fracción primera y 26, los cuales son definidos como situaciones que potencialmente pueden convertirse en amenazas al quedar al arbitrio de la autoridad la existencia de este tipo de situaciones. Dichas cláusulas habilitarían la ejecución de la ley en un sinnúmero de indeterminados escenarios. Es decir, que esto lo dejaría a contentillo del gobernante. El tercer elemento que señala, preocupante, que le preocupa a la ONU en esta ley de seguridad interior, dice papel indebido de las Fuerzas Armadas. Dice: la legislación permite que las Fuerzas Armadas actúen de manera autónoma en esta materia y no necesariamente bajo la subordinación de las autoridades civiles o en coordinación con ellas. ¿Qué significa esto?
que las Fuerzas Armadas, a la hora que quieran, en el momento que quieran, bajo las condiciones que ellos quieran o decidan, pueden actuar. Y justamente aquí es cuando se habla, esta es acotación mía, justamente aquí es cuando se habla de la militarización. Prácticamente se les deja a los militares sin control civil alguno. Y ese es un enorme riesgo, tanto que la ONU ha emitido y ha señalado este punto. B. Las Fuerzas Armadas, dice este documento, podrán realizar actividades relativas a la seguridad interior sin la necesidad de que se emita declaratoria de protección a la seguridad interior, por lo que el carácter habilitante de la declaratoria desaparece. Incluso el artículo 26, al facultar a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo las acciones de seguridad interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos, no establece ningún límite especial o material y declara esas acciones con carácter de permanente. Bien, hay otros puntos sobre este tema, pero me parece que con eso queda claro toda la libertad que tendría las Fuerzas Armadas para actuar cuando se les pegue la gana en la situación que gusten, quieran o manden. Es decir, las Fuerzas Armadas, los militares, andarían sueltos sin restricción alguna. Y esto se reafirma con lo que es el cuarto punto de señalamiento de la ONU a los senadores. Cuarto punto dice: sometimiento de la autoridad civil al mando militar. Cuando intervengan las Fuerzas Armadas, corresponderá, dice este documento de la ONU, a los secretarios de la Defensa Nacional y Marina proponer a un comandante de las Fuerzas Armadas para que dirijan a los grupos interinstitucionales. Lo anterior cancela, dice el documento, que la autoridad civil que encabeza las tareas previstas por la ley, según el artículo 5, la Secretaría de Gobernación, tenga la capacidad de proponer a quien dirija los grupos institucionales. B. Se establece, dice este documento, un monopolio en la dirección y coordinación en favor de los integrantes de las Fuerzas Armadas, vedando la posibilidad de que sea un civil quien desarrolle dichas funciones. C. La línea de mando del comandante designado será la Secretaría de la Defensa Nacional o Marina, lo que nuevamente, dice este documento de la ONU, elude el liderazgo y responsabilidad de la autoridad civil. Esto confirma y ratifica justamente la autonomía plena por parte de los militares. Grave, sin lugar a dudas. Quinto punto que cuestiona y señala la ONU a esta ley de seguridad interior en México, aprobada por la Cámara de Diputados y que será discutida en la Cámara de Senadores. Ausencia de controles. Esto simplemente va ratificándose lo que hemos venido comentando y compartiendo aquí para ustedes. Dice: solamente 2 artículos alberga en el capítulo relativo al control de las acciones en materia de seguridad interior. Dichos controles se reducen a que el coordinador de las acciones de seguridad interior mantenga informado al presidente por conducto del secretario de Gobernación y que éste, a su vez, remita un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. En ninguna parte, dice este documento, se establece cómo estos informes garantizarían una rendición de cuentas. B. La intervención de la Federación, dice el documento de la ONU, y la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior solamente se somete a consideración del Consejo de Seguridad Nacional. Y bueno, hay más puntos en este rubro, nos los vamos saltando. 6. Ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones.
es el sexto elemento que señala y cuestiona la ONU a esta ley de seguridad interior. Y dice así en la fracción A: solamente una fracción de un artículo alude a un programa de fortalecimiento de capacidades institucionales. Además de lo insuficiente, dicha disposición solamente alude a las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, y se refiere únicamente a los reportes sobre su avance, sin incluir qué contenido mínimo debería tener dicho programa. 7. Indebida regulación del uso de la fuerza, señala este documento de la ONU. El concepto de uso legítimo de la fuerza no se ajusta, dice la ONU, a los estándares internacionales en la materia. En su definición, solo se hace referencia al uso racional y proporcional, excluyendo principios centrales para que el uso de la fuerza pueda entenderse como legítimo, como los principios de necesidad, idoneidad, eficacia y eficiencia. Pues sin lugar a dudas, terrible esta situación. El punto 8 dice, para irnos ya más rápido, dice: indebida protección y garantía de los derechos humanos. La ley, dice este documento de la ONU, prevé que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la ley deberán preservar en todo momento y sin excepción los derechos humanos y sus garantías de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes. Pero se queda todo en lo general, sin mayor desarrollo del tema. Y en cuanto a afectaciones a la protesta social, en un país de protestas por, ya sabemos, falta de soluciones que da el gobierno en sus distintos niveles, dice, el artículo 8 regula de manera deficiente el tema. En efecto, dice el numeral, las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser en materia de declaratoria de protección a la seguridad interior. No obstante, que la ley regula tanto las amenazas a la seguridad interior, artículo 4, fracción segunda, como el riesgo de la seguridad interior, artículo 4, fracción tercera. La norma prevista en el artículo 8 incluye la protesta dentro del ámbito de la norma, pues solamente impide que la misma sea considerada amenaza, mas no riesgo. Pues sin lugar a dudas un tema, y aquí nos detenemos, será un tema que seguirá dando de qué hablar. Esperemos que el Senado sea sensible a estos señalamientos, críticas. El punto 10 se refiere a la ausencia de transparencia. El tema número 11, lesión a la autonomía, en este caso de las autoridades. El punto 12 dice inconstitucionalidad e inconvencionalidad. El número 13, que señala la ONU al gobierno mexicano, dice ámbito de excepción del derecho procesal administrativo. Y el número 14 dice ausencia de explicitud de los principios rectores. Pues ahí está, a grosso modo, el debate sobre el tema de la seguridad, ley de seguridad interior. Vamos a un pequeño corte, regresamos aquí en Agenda TV prácticamente para el despido. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial.
Si lo que buscas es diversión y pasar un buen rato, en Casa San Carlos te estamos esperando. Disfruta de los mejores eventos, música y karaoke solo en Casa San Carlos. Te esperamos en Araucaria 79, Colonia Inmecafé, en Jalapa, Veracruz. O reserva al 237-4110. Casa San Carlos, el lugar de los amigos. Si lo Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico sociedad3.0.com. Yo soy Jaime Ríos Otero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. Bien, pues ya prácticamente para despedirnos no podíamos irnos sin hacer el comentario de una nota que sale hoy aquí en la ciudad de Jalapa sobre una joven mujer reportada como desaparecida. Fue encontrada muerta en lo que se conoce como el Santuario de las Garzas. Justamente este martes fue encontrado el cuerpo sin vida de esta mujer en la colonia Lomas del Seminario. La inseguridad, la violencia en contra de la mujer sigue presente en nuestro Veracruz y fundamentalmente en nuestra Jalapa. Y para cerrar, pues esto lo cerramos con el comentario de una nota de aquí en nuestro portal de Sociedad 3.0, en donde dice: alta impunidad de feminicidios en Veracruz. Fiscalía General del Estado reconoce que hay menos feminicidios, pero sin lugar a dudas que Veracruz tiene el gran problema de que hay una enorme impunidad respecto a la violencia en contra de la mujer y en el tema de los feminicidios. Dice la nota rápidamente: aun cuando Veracruz es de las entidades con penalidades más altas por feminicidios, que podría ser hasta 70 años, las sentencias son mínimas, es decir, los casos resueltos son prácticamente nulos y la impunidad es alta. Por eso y más, el problema de la inseguridad para las mujeres es tan alto en nuestro estado de Veracruz. Soy Tomás González Corro, muchísimas gracias por acompañarnos, los esperamos el próximo martes aquí en Agenda TV. Saludos.